El granjero apenas podía alimentarse a sí mismo, pero no tuvo el valor de dejar morir al potrillo. Días después, al cepillar la crin del animal, algo cayó al suelo, y al reconocerlo, sus manos comenzaron a temblar. Todos quedaron en silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. ¿Quién cuidará de esta tierra cuando ya no estemos, Miguel?, preguntó el anciano con voz cansada mientras pasaba su mano callosa sobre un tallo verde de maíz. «Yo lo haré, papá, lo prometo», respondió Miguel Ramírez, mirando con determinación el campo que se extendía frente a ellos. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y amarillos. Era un nuevo día en San Juan Teotihuacán, un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, México. Miguel, un hombre de 35 años, se levantaba siempre antes del amanecer. Tenía la piel morena por trabajar bajo el sol y manos fuertes marcadas por años de labrar la tierra. Después de lavarse la cara con agua fresca del pozo, Miguel salió al porche de su pequeña casa de adobe con techo de tejas rojas. Desde allí podía ver todo su rancho. El Amanecer, nombre que su abuelo había elegido muchos años atrás. «Buenos días, Chapulín», saludó Miguel a su perro, un mestizo de tamaño mediano con manchas marrones que dormía junto a la puerta. «Hoy tenemos mucho trabajo». Chapulín se estiró perezosamente y siguió a su dueño mientras caminaban hacia el gallinero. Las gallinas se alborotaron al verlos. «Tranquilas, tranquilas. Solo vengo por unos huevos para el desayuno», dijo Miguel, recogiendo 4 huevos frescos. Después de un desayuno simple de huevos revueltos con tortillas, Miguel tomó su sombrero de paja y sus herramientas. Era lunes, día de revisar los cultivos de maíz en la parte norte del rancho. El rancho El Amanecer no era muy grande, pero para Miguel significaba todo. Había crecido viendo a su padre y a su madre trabajar esta misma tierra. Ellos le habían enseñado que la tierra siempre devuelve lo que se le da con amor. «La tierra tiene memoria, Miguel», le decía siempre su padre. «Trata bien a tu tierra y ella te tratará bien a ti». Mientras caminaba entre las hileras de maíz, Miguel notaba con satisfacción que las plantas crecían fuertes y sanas. También tenía sembrados frijoles y calabazas en otras partes del rancho, siguiendo las técnicas de siembra que los antiguos mexicanos habían usado por siglos. A lo lejos, Miguel vio a su amigo Pedro, acercándose por el camino de tierra que conectaba el rancho con el pueblo. «Buenos días, Miguel», gritó don Pedro desde la distancia. Don Pedro era el herrero del pueblo, un hombre de 50 años con brazos fuertes y una sonrisa amable. Siempre usaba un delantal de cuero manchado por el trabajo con el fuego y los metales. «Don Pedro, ¿qué lo trae por aquí tan temprano?», preguntó Miguel caminando hacia su amigo. «Terminé tu reja nueva para la ventana sur», respondió don Pedro mostrando el trabajo metálico que traía. «Y quería traértela antes de que el calor se ponga más fuerte». «Muchas gracias, justo lo que necesitaba». «Pase, vamos a tomar algo fresco». Los 2 hombres caminaron hacia la casa donde Miguel sirvió 2 vasos de agua de Jamaica que tenía preparada en una jarra de barro. «¿Cómo va todo en el pueblo?», preguntó Miguel mientras se sentaban en el porche. «Todo tranquilo. Doña Carmen sigue quejándose de que su hijo no le escribe desde la ciudad, y el padre Tomás está organizando la fiesta para el santo patrono el próximo mes. ¿Necesitan ayuda con algo?». «Siempre piensan en los demás, Miguel», sonrió don Pedro. «Por eso todos te aprecian tanto en San Juan». «Sí», el padre preguntó si podrías donar algunas mazorcas para la celebración. «Por supuesto que sí, dígale que cuente conmigo». Después de que don Pedro se marchó, Miguel continuó con sus labores. Regó las plantas que necesitaban más agua usando el sistema de canales que había construido desde el pequeño estanque donde guardaba agua de lluvia. Arrancó las malas hierbas que competían con sus cultivos. Revisó que no hubiera plagas entre las hojas del maíz. A mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, Miguel se sentó bajo la sombra de un gran árbol de aguacate para descansar y comer. Había traído consigo tortillas, frijoles y un poco de queso fresco que le había regalado doña Luz,
una vecina que tenía algunas vacas. Mientras comía, Miguel observaba su rancho con orgullo. Desde donde estaba sentado podía ver los campos de maíz, el huerto de verduras cerca de la casa, los árboles frutales que daban sombra y alimento, y el pequeño estanque que brillaba bajo el sol. Todo esto era el resultado del trabajo duro de su familia por generaciones. Por la tarde, Miguel decidió revisar la cerca del lado oeste que estaba un poco dañada. Mientras clavaba nuevos postes de madera y tensaba el alambre, escuchó el sonido de un motor acercándose. Era Alejandro, el hijo de don Francisco, que pasaba en su motocicleta vieja. El joven se detuvo junto a la cerca. «Miguel, ¿cómo estás?», saludó Alejandro quitándose el casco. «Bien, Alejandro. ¿Y tú? ¿Cómo está tu padre?». «Mejor, gracias. La medicina que le recomendó doña Lupita le ha ayudado mucho con el dolor de espalda». «Me alegra escuchar eso. Doña Lupita sabe mucho de plantas medicinales». «Sí, es increíble», asintió Alejandro. «Oye, vengo de Oaxaca y dicen que este año va a ser muy seco. Los meteorólogos están preocupados». Miguel miró al cielo, que estaba completamente despejado. «Esperemos que se equivoquen. Una sequía es lo último que necesitamos». «Sí, esperemos que sí. Bueno, tengo que seguir. Mi madre me espera con la comida». Se despidió Alejandro arrancando su motocicleta. La mención de una posible sequía dejó a Miguel pensativo. Sabía lo frágil que era la vida del campo, lo mucho que dependían del clima, pero también sabía que su rancho estaba mejor preparado que muchos otros para enfrentar tiempos difíciles. Tenía su estanque, había plantado árboles que retenían la humedad en el suelo y conocía técnicas antiguas para conservar el agua. Al caer la tarde, Miguel terminó sus labores y regresó a casa. Después de cenar, se sentó en el porche con Chapulín a su lado. Desde allí podía ver las luces del pueblo que comenzaban a encenderse en la distancia. También veía las estrellas que aparecían una a una en el cielo nocturno. En momentos como este, Miguel sentía una profunda paz. Amaba su vida sencilla, su conexión con la tierra, la satisfacción de ver crecer lo que sembraba con sus propias manos. No necesitaba más. Antes de dormir, como cada noche, Miguel silbó una melodía suave, la misma canción ranchera que su padre le había enseñado. Era sobre un caballo libre galopando por las llanuras. Chapulín, ya acostumbrado a esta rutina, bostezó y se acomodó en su rincón. Miguel se acostó en su cama, cansado pero satisfecho por el día de trabajo. Mañana habría más por hacer. Las plantas necesitarían agua, habría que recoger huevos, revisar los frijoles que estaban casi listos para cosechar. La vida en el rancho era un ciclo constante de trabajo, pero era el trabajo que amaba. Con estos pensamientos, Miguel se quedó dormido, sin saber que pronto su vida tranquila cambiaría para siempre. El cielo sobre San Juan Teotihuacán seguía despejado, sin una sola nube a la vista. Y en algún lugar lejano, los vientos comenzaban a cambiar, trayendo consigo tiempos difíciles que pondrían a prueba no solo a Miguel, sino a todo el pueblo. Los días siguientes fueron extrañamente secos. El calor se sentía diferente, más intenso, como si el aire mismo hubiera cambiado. Una semana después, Miguel notó que las nubes pasaban por encima de San Juan Teotihuacán sin dejar caer ni una sola gota de agua. «Hace 2 semanas que no llueve», comentó Miguel a don Pedro mientras arreglaban juntos la vieja carreta del herrero. «El cielo está claro, pero no de la manera que nos gusta». «Tienes razón, amigo. Mis plantas están comenzando a verse tristes», respondió don Pedro, secándose el sudor de la frente con un pañuelo. «Dicen que en Santa María Shadani tampoco ha llovido». Miguel miró hacia el horizonte. No había señales de lluvia por ningún lado. «Esperemos que sea solo un periodo seco, como otros que hemos tenido». Pero no fue solo un periodo seco. Pasaron 4 semanas, luego 8, y la lluvia no llegaba. El pequeño estanque de Miguel comenzó a bajar de nivel. Las plantas de maíz, que antes crecían altas y verdes, ahora tenían las hojas amarillentas y caídas. Una mañana, Miguel fue al pueblo para la reunión que el padre Tomás había convocado en la iglesia.
Todos los habitantes de San Juan Teotihuacán estaban allí, con caras preocupadas. «Amigos», comenzó el padre Tomás, un hombre mayor de cabello blanco y sonrisa amable. «Estamos enfrentando tiempos difíciles. 6 meses sin lluvia es algo que no habíamos visto antes. Debemos unir fuerzas y ayudarnos unos a otros». Don Francisco, el padre de Alejandro, se puso de pie con dificultad. Era un hombre respetado en el pueblo, con 60 años de vida y mucha sabiduría. «Mis pozos están casi secos», dijo con voz grave. «Y mi ganado está sufriendo. Si esto sigue así, tendré que vender mis vacas o se morirán de sed». Uno a uno, los vecinos hablaron de sus problemas. Las cosechas se estaban perdiendo. Los árboles frutales no daban frutos. Los niños tenían que caminar más lejos cada día para buscar agua. «Podríamos cavar pozos más profundos», sugirió Miguel. «Ya lo intentamos en mi rancho», respondió doña Luz. «Cavamos 20 metros y no encontramos agua». El padre Tomás organizó grupos de ayuda. Algunos llevarían agua del río más cercano, que también estaba bajando de nivel. Otros compartirían lo poco que tenían. Todos rezarían por la lluvia. Durante las semanas siguientes, Miguel trabajó sin descanso. Se levantaba antes del amanecer para regar sus plantas con el agua del estanque, que cada día estaba más bajo. Construyó pequeños techos de paja para dar sombra a sus cultivos más frágiles. Usó cada técnica que conocía para conservar la poca humedad que quedaba en la tierra, pero la sequía continuaba. Un año completo pasó sin lluvia. La tierra de San Juan Teotihuacán, antes fértil y generosa, ahora estaba seca y agrietada. El aire se llenaba de polvo cuando soplaba el viento. Una tarde, Miguel vio a la familia Torres cargando sus pertenencias en una camioneta vieja. Se acercó para hablar con ellos. «¿Se van, don Ernesto?», preguntó Miguel con tristeza. Ernesto Torres, con 5 niños a su cargo, asintió con los ojos húmedos. «No tenemos opción, Miguel. La cosecha se perdió por completo. Mi cuñado nos ofrece trabajo en su taller en Ciudad de México. Al menos allá los niños podrán comer». «Entiendo», dijo Miguel, ayudando a cargar la última caja. «Si las cosas mejoran, siempre habrá lugar para ustedes aquí». «Gracias, amigo. Cuídate mucho». La familia Torres no fue la única en irse. En los meses siguientes, muchas casas quedaron vacías. Don Emilio y su esposa se fueron a vivir con su hija en Puebla. La familia Gómez partió hacia Veracruz, donde tenían parientes. Incluso el maestro de la escuela tuvo que buscar trabajo en otro lugar, porque quedaban muy pocos niños en el pueblo. 2 años después del inicio de la sequía, San Juan Teotihuacán parecía un pueblo fantasma. De las 50 familias que vivían allí, solo quedaban 15. La iglesia abría solo los domingos. La mayoría de los campos estaban abandonados, con la tierra seca y las plantas muertas. Miguel se negaba a rendirse. Vendió su televisor, su radio y su bicicleta para comprar agua que traían en camiones desde lugares lejanos. Redujo sus cultivos a un pequeño huerto cerca de la casa, donde plantaba solo lo esencial. Chapulín, flaco pero fiel, seguía a su lado. Una noche, mientras cenaba solo en su cocina, Miguel escuchó un golpe en la puerta. Era don Pedro, uno de los pocos amigos que quedaban en el pueblo. «Miguel, vengo a despedirme», dijo don Pedro con tristeza. «Mi hermano me consiguió trabajo en Oaxaca. Mi herrería ya no tiene clientes aquí». Miguel sintió como si algo se rompiera dentro de él. Don Pedro había sido su amigo toda la vida. «¿Estás seguro, don Pedro? Quizás la lluvia regrese pronto». «Han pasado más de 2 años, amigo. Tengo que pensar en mi familia. Tú deberías hacer lo mismo. ¿Por qué no vienes con nosotros? Mi hermano podría ayudarte a encontrar trabajo también». Miguel negó con la cabeza. «No puedo abandonar el amanecer. Esta tierra ha estado en mi familia por generaciones. Mis padres están enterrados aquí». «No, don Pedro, me quedaré». Los 2 amigos se abrazaron con fuerza. «Eres el hombre más terco que conozco, Miguel Ramírez», dijo don Pedro con una sonrisa triste, «pero también el más valiente».
Después de que don Pedro se fue, el pueblo quedó aún más vacío. Solo 10 familias permanecían allí. Entre ellos estaba doña Lupita, la anciana sabia del pueblo, que se negaba a dejar su casita azul rodeada de plantas secas que alguna vez fueron medicinales. «Esta sequía también pasará, Miguel», le decía doña Lupita cada vez que Miguel la visitaba para llevarle agua. «Todas las cosas en la vida son como círculos. Lo seco se volverá húmedo, lo triste, alegre. Solo hay que tener paciencia». Miguel quería creerle, pero después de 3 años de sequía, era difícil mantener la esperanza. El estanque estaba completamente seco. El pozo apenas daba agua para beber. Los campos de maíz, antes verdes y llenos de vida, ahora eran un paisaje amarillo y agrietado. Una mañana, Miguel despertó con una idea. Si no podía salvar todo el rancho, al menos intentaría salvar una pequeña parte. Concentraría todo su esfuerzo en un pedazo de tierra cerca del pozo. Allí plantaría semillas resistentes a la sequía que doña Lupita le había dado. Con las primeras luces del amanecer, Miguel comenzó a trabajar en ese pedazo de tierra. Removió las piedras, arrancó las malas hierbas secas, hizo agujeros para las semillas. Trabajó todo el día bajo el sol fuerte, con Chapulín echado a la sombra de un árbol muerto. Cuando terminó, estaba exhausto pero satisfecho. Había preparado la tierra lo mejor posible. Ahora solo faltaban las semillas y dinero para comprarlas. Miguel entró a su casa y miró a su alrededor. No quedaba mucho para vender. Ya se había deshecho de casi todas sus posesiones. Sus ojos se detuvieron en el reloj de pared que había pertenecido a su abuelo. Era una de las pocas cosas de valor que le quedaban. Con un suspiro, lo descolgó de la pared. «Lo siento, abuelo», murmuró. «Pero necesito esas semillas». Al día siguiente, martes, era día de mercado en Santa María Shadani, el pueblo vecino que, aunque también sufría por la sequía, estaba un poco mejor porque tenía un río más grande cerca. Miguel se puso su sombrero, guardó el reloj de su abuelo en un pañuelo y comenzó el largo camino a pie, ya que había vendido su bicicleta hace tiempo. «Cuida la casa, Chapulín», dijo a su perro, que lo miraba con ojos tristes como si supiera que no podía acompañarlo en el largo viaje. El camino a Santa María Shadani era difícil. El sol quemaba sin piedad. El polvo se levantaba con cada paso. Miguel sentía la boca seca y los pies cansados, pero seguía caminando, pensando en las semillas que compraría y en el pequeño huerto que haría renacer. Después de caminar 4 horas, Miguel llegó al mercado de Santa María Shadani. Estaba más pequeño de lo que recordaba. Muchos puestos habían cerrado por la sequía, pero aún había gente vendiendo y comprando. Miguel vendió el reloj de su abuelo a un comerciante por 20 pesos. Era menos de lo que esperaba, pero suficiente para comprar las semillas que necesitaba. Con los 20 pesos en el bolsillo, Miguel caminaba entre los puestos del mercado, buscando al vendedor de semillas. De repente, un sonido llamó su atención. Era un relincho débil, casi un quejido. Miguel giró la cabeza y vio algo que le partió el corazón. Un caballo joven, tan flaco que se le podían contar las costillas, atado a un poste en un rincón del mercado. Miguel se acercó lentamente al caballo. El animal tenía el pelaje color canela con manchas blancas, aunque estaba sucio y sin brillo. Sus ojos grandes y tristes miraron a Miguel como si pidieran ayuda. A su lado, un hombre mayor con cara de pocos amigos gritaba a todo pulmón: «¡Vendo este caballo! ¡Ya no puedo alimentarlo! ¡Barato! ¡Lo vendo barato!». Miguel reconoció al hombre. Era don Esteban, un comerciante conocido en la región por sus tratos duros y su mal carácter. Tenía la piel curtida por el sol y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Don Esteban, ¿cuánto pide por el caballo?», preguntó Miguel sin poder apartar la mirada del pobre animal. «Ah, Miguel Ramírez», exclamó don Esteban, mostrando sus dientes amarillos en una sonrisa poco sincera. «Para ti, 100 pesos. Es un buen caballo, solo está un poco flaco porque estos tiempos son difíciles». Miguel tocó los 20 pesos en su bolsillo. Era todo lo que tenía.
El dinero que había conseguido vendiendo el reloj de su abuelo. El dinero que necesitaba para comprar las semillas para su huerto. Don Esteban, solo tengo 20 pesos, dijo Miguel con honestidad. Es todo lo que me queda. Don Esteban soltó una carcajada fuerte. ¿20 pesos? ¿Estás bromeando, Ramírez? Este caballo vale mucho más. Vete a comprar tus semillas y déjame trabajar. Miguel debería haberse ido. Sabía que debería usar ese dinero para las semillas. Era lo lógico, lo sensato, pero no podía apartar la mirada de los ojos del caballo, que parecían suplicarle. 20 pesos, don Esteban, es mi última oferta. Insistió Miguel. El comerciante miró alrededor. El mercado estaba casi vacío. La sequía había alejado a muchos compradores. Nadie más se había interesado en el caballo en todo el día. Mira, Ramírez, te diré la verdad, dijo don Esteban, bajando la voz. Este animal me está costando más en alimento de lo que puedo gastar. Llévalo por tus 20 pesos, pero no le digas a nadie que te lo vendí tan barato. Miguel no lo pensó 2 veces. Sacó los 20 pesos de su bolsillo y los entregó a don Esteban, quien tomó el dinero rápidamente, como temiendo que Miguel cambiara de opinión. Todo tuyo, dijo don Esteban, entregándole la cuerda con la que el caballo estaba atado. Buena suerte, la necesitarás. Una mujer que vendía frutas en un puesto cercano miró a Miguel con lástima. ¿Estás seguro, muchacho?, le preguntó en voz baja. Ese animal parece que no durará mucho. Estará bien, respondió Miguel con una seguridad que no sabía de dónde venía. Solo necesita agua fresca, comida y un poco de cuidado. Miguel desató al caballo del poste y comenzó a caminar lentamente. El animal lo siguió con pasos débiles e inseguros. Las personas del mercado lo miraban con curiosidad. Algunos sacudían la cabeza, como si pensaran que Miguel había hecho una tontería. Miguel Ramírez compró el caballo moribundo de don Esteban. Escuchó que alguien decía entre risas. Gastó sus últimos pesos en un animal que no durará ni una semana. Miguel ignoró los comentarios. Acarició el cuello del caballo y le habló con voz suave. No les hagas caso. Tú y yo nos vamos a casa ahora. El camino de regreso a San Juan Teotihuacán fue mucho más lento que el de ida. El caballo apenas podía caminar, y Miguel tenía que detenerse frecuentemente para dejarlo descansar. El sol seguía quemando con fuerza, y Miguel compartió con el animal los pocos sorbos de agua que le quedaban en su cantimplora. A mitad del camino, se encontraron con José, un antiguo vecino de Miguel que ahora vivía en Santa María Shadani. José iba en su carreta vieja tirada por un burro. «Miguel», exclamó José, deteniendo su carreta, «¿qué haces con ese caballo? Parece que apenas puede mantenerse en pie. Lo compré en el mercado. No podía dejarlo allí». José miró al caballo y luego a Miguel, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su rostro. «Siempre has tenido un corazón demasiado grande, amigo. Sube a la carreta, los llevaré un trecho del camino». Miguel agradeció la ayuda. Subieron el caballo a la carreta con dificultad. El animal estaba tan débil que tuvieron que empujarlo entre los dos. «¿Qué pasó con las semillas que ibas a comprar?», preguntó José mientras conducía la carreta. «Las cambié por el caballo», respondió Miguel. Simplemente José sacudió la cabeza. «Miguel, Miguel, ¿cómo vas a alimentar a un caballo cuando apenas puedes alimentarte a ti mismo?». «Encontraré la manera», dijo Miguel. «Siempre la encuentro». José dejó a Miguel y al caballo donde el camino se dividía hacia San Juan Teotihuacán. Desde allí aún faltaban 2 horas de caminata. «Cuídate, amigo», se despidió José. «Y buena suerte con ese animal». «Gracias, José. Saluda a tu familia de mi parte, Miguel». Y el caballo continuaron su camino bajo el sol de la tarde. Miguel hablaba constantemente con el animal, como si fuera una persona. «Te llamaré Esperanza», le dijo. «¿Te gusta ese nombre? Esperanza es algo bueno. Es lo último que se pierde, ¿sabes?». El caballo, como si entendiera, movió ligeramente la cabeza. Al atardecer, finalmente llegaron al rancho. El amanecer, Chapulín salió a recibirlos, ladrando con entusiasmo.
Al principio se mostró cauteloso con Esperanza, pero pronto comenzó a caminar alrededor del caballo, como si lo estuviera inspeccionando. «Chapulín, este es Esperanza», presentó Miguel. «Vivirá con nosotros ahora». Miguel llevó a Esperanza al pequeño establo que había quedado vacío desde que tuvo que vender sus 2 vacas el año anterior. Le preparó un lugar con paja seca y le dio un poco de agua fresca del pozo. También le ofreció un poco de maíz molido, que era parte de su propia comida. «No es mucho», dijo Miguel mientras el caballo comía lentamente, «pero lo compartiremos». Esa noche, Miguel se sentó en el establo junto a Esperanza. La luna iluminaba suavemente el lugar a través de una pequeña ventana. Miguel comenzó a limpiar el pelaje del caballo con un trapo húmedo, quitando la suciedad acumulada. Mientras lo hacía, le hablaba en voz baja. «Sabes, Esperanza, no sé si hice lo correcto hoy. Necesitaba esas semillas, pero cuando te vi, simplemente no pude dejarte allí». Esperanza lo miraba con sus grandes ojos, como si entendiera cada palabra. «Este rancho solía estar lleno de vida», continuó Miguel. «Teníamos maíz, frijoles, calabazas. Había árboles con frutas y flores por todas partes. Mi padre decía que la tierra siempre devuelve lo que se le da con amor». Miguel suspiró, mirando alrededor del establo vacío. «Luego vino la sequía, 3 años sin lluvia. La tierra se secó, las plantas murieron, la gente se fue. Pero yo me quedé. Esta es la tierra de mis padres, de mis abuelos». El caballo resopló suavemente, como respondiendo, «Tú y yo somos parecidos, Esperanza. Ambos hemos pasado tiempos difíciles. Pero vamos a mejorar. Ya verás». Miguel pasó horas limpiando a Esperanza, desenredando su crin y cola, revisando sus patas en busca de heridas o problemas. Encontró algunas rosaduras en las patas traseras, probablemente causadas por cuerdas demasiado apretadas. Les aplicó un ungüento que doña Lupita le había dado hace tiempo. Mientras trabajaba, Miguel le contaba historias a Esperanza. Le habló sobre su padre, que le enseñó a cultivar la tierra, sobre su madre, que hacía el mejor pan de maíz de todo San Juan Teotihuacán, sobre los tiempos buenos, cuando el rancho, el amanecer era verde y próspero. «Esos tiempos volverán, Esperanza. Tenemos que creer eso». Era ya muy tarde cuando Miguel terminó de cuidar al caballo. Estaba cansado, pero también sentía una extraña paz. Había gastado sus últimos pesos en un caballo flaco en lugar de comprar semillas para su huerto. Cualquiera pensaría que estaba loco. Pero mirando a Esperanza, que ahora parecía más tranquila y descansada, Miguel sabía que había hecho lo correcto. «Buenas noches, Esperanza», dijo acariciando la frente del animal. «Mañana será un nuevo día». Al salir del establo, Miguel miró al cielo. Las estrellas brillaban con fuerza en la oscuridad. No había ni una nube a la vista. La sequía continuaba. Pero ahora, por alguna razón, Miguel sentía que las cosas podrían mejorar. Los siguientes días fueron de adaptación para Miguel y Esperanza. Cada mañana, Miguel le daba al caballo agua fresca y compartía con él una parte de su escasa comida. Poco a poco, Esperanza comenzaba a verse mejor. Su pelaje, después de varios baños, empezaba a recuperar algo de brillo. Ya no caminaba con tanta dificultad. Por las noches, Miguel se sentaba en el establo y cepillaba la crin de Esperanza mientras le contaba historias. Era casi como tener un amigo con quien hablar después de tanto tiempo de soledad. Chapulín también se había acostumbrado al caballo y a menudo se echaba cerca de él en el establo. Una semana después de haber traído a Esperanza al rancho, Miguel estaba cepillando su crin como de costumbre cuando sintió algo duro entre los pelos del cuello del animal. Parecía una piedra pequeña, pero al tocarlo mejor, Miguel se dio cuenta de que era algo diferente. «¿Qué es esto, Esperanza?», murmuró, separando con cuidado los pelos enredados. Con sorpresa, Miguel descubrió una pequeña bolsa de cuero, tan vieja y seca que casi se deshacía al tocarla. Con mucho cuidado, la sacó de la crin de Esperanza y la examinó bajo la luz de la lámpara de aceite. Con manos temblorosas, Miguel abrió la pequeña bolsa de cuero.
Dentro encontró un papel amarillento doblado con mucho cuidado. Lo sacó despacio para no romperlo, pues parecía muy viejo y frágil. «¿Qué tienes ahí, Esperanza?», murmuró Miguel mientras desdoblaba el papel con cuidado. Al abrirlo completamente, vio que era un mapa dibujado con tintas de colores. Mostraba montañas, un río y varios símbolos extraños que Miguel no podía entender. Algunas partes del mapa tenían escritura, pero no era español. Eran símbolos que Miguel nunca había visto antes. «Esto es muy raro», dijo Miguel, mirando a Esperanza. «¿De dónde salió este mapa? ¿Quién lo escondió en tu crin?». Esperanza solo lo miró con sus grandes ojos oscuros, sin poder responder. Miguel estudió el mapa bajo la luz de la lámpara. Reconoció algunas formas del terreno. Parecía mostrar una zona no muy lejos de San Juan Teotihuacán, hacia el norte. «Mañana temprano iremos a ver a doña Lupita», decidió Miguel. «Si alguien puede entender estos símbolos, es ella». Esa noche, Miguel durmió poco. El mapa lo tenía muy intrigado. ¿Por qué alguien escondería un mapa en la crin de un caballo? ¿A dónde llevaba? ¿Qué significaban esos extraños símbolos? Al amanecer, Miguel dio agua y comida a Esperanza y a Chapulín. Guardó el mapa con mucho cuidado en su camisa y caminó hacia el pueblo. San Juan Teotihuacán estaba muy cambiado. Muchas casas estaban vacías, con puertas y ventanas cerradas. Las calles, antes llenas de gente y niños jugando, ahora estaban desiertas y cubiertas de polvo. Miguel llegó a la casa azul de doña Lupita, en el extremo este del pueblo. La casa estaba rodeada de plantas que alguna vez fueron verdes y llenas de vida, pero ahora muchas estaban secas. Solo unas pocas resistían la sequía gracias al cuidado constante de doña Lupita. Miguel tocó la puerta de madera. Después de unos momentos, escuchó el sonido de pasos lentos y el golpeteo de un bastón contra el suelo de tierra. «¿Quién es?», preguntó una voz anciana desde dentro. «Soy Miguel Ramírez, doña Lupita. Necesito su ayuda». La puerta se abrió despacio. Doña Lupita apareció, apoyada en su bastón tallado. Era una mujer pequeña y encorvada, con 92 años de vida. Su pelo largo y blanco estaba trenzado y recogido en un moño. A pesar de su edad, sus ojos oscuros, aunque nublados por cataratas, mostraban inteligencia y sabiduría. «Miguel, qué alegría verte», dijo ella con una sonrisa que mostró las pocas arrugas que le quedaban. «Pasa, pasa. El sol está muy fuerte hoy». Miguel entró en la pequeña casa. Estaba limpia y ordenada. Olía a hierbas secas y a tierra húmeda, un olor raro en estos tiempos de sequía. En las paredes había estantes llenos de frascos con plantas y polvos. Cada frasco tenía un dibujo en lugar de una etiqueta escrita, porque doña Lupita nunca había aprendido a leer. «Siéntate, hijo», dijo doña Lupita señalando una silla de madera junto a una mesa pequeña. «¿Quieres un té? Tengo hierbas frescas que recogí esta mañana». «Sí, gracias», aceptó Miguel. Mientras doña Lupita preparaba el té, Miguel miró a su alrededor. En un rincón había un altar pequeño con velas, flores secas y fotos viejas de personas que Miguel no conocía, probablemente familiares de doña Lupita que ya habían fallecido. «¿Cómo está tu caballo nuevo?», preguntó doña Lupita mientras servía el té en tazas de barro. «La gente habla de cómo gastaste tus últimos pesos en salvar a ese pobre animal. Esperanza está mejor cada día», respondió Miguel sorprendido de que doña Lupita supiera sobre el caballo. «De hecho, he venido por algo relacionado con ella». Miguel sacó el mapa de su camisa y lo puso sobre la mesa con cuidado. «Encontré esto escondido en la crin de Esperanza. Es un mapa, pero no entiendo los símbolos que tiene. Pensé que usted podría ayudarme». Doña Lupita se puso sus lentes gruesos y se inclinó sobre el mapa. Sus manos, deformadas por la artritis pero aún ágiles, tocaron el papel con delicadeza. Al ver los símbolos, sus ojos se abrieron grandes. «Dios mío», exclamó. «Esto está escrito en náhuatl, la lengua de nuestros antepasados». «¿Puede leerlo?», preguntó Miguel con emoción. «Sí, mi abuela me enseñó cuando era niña.
Ella era curandera y conocía muchos secretos antiguos. Doña Lupita estudió el mapa por varios minutos, murmurando palabras en un idioma que Miguel no entendía. Finalmente, levantó la vista con una expresión de asombro. «Miguel, este mapa muestra el camino a la Cueva del Águila», dijo con voz temblorosa por la emoción. «Es un lugar sagrado donde nuestros antepasados escondieron un tesoro hace muchos años». ¿Un tesoro? Miguel apenas podía creer lo que escuchaba. Sí, según la leyenda que mi abuela me contó, cuando llegaron los conquistadores españoles, nuestros antepasados escondieron sus objetos más valiosos en cuevas secretas. La Cueva del Águila era una de ellas. ¿Y dónde está esa cueva?, preguntó Miguel. Según este mapa, está al norte de aquí, siguiendo el cauce del río Seco, explicó doña Lupita. Verás una gran roca con forma de águila. La entrada de la cueva está debajo de las alas. Miguel pensó en el río Seco que pasaba cerca de San Juan Teotihuacán. Había caminado muchas veces a lo largo de él, pero nunca había visto una roca con forma de águila. Debe estar más lejos de lo que he caminado antes, murmuró. Sí, está a 3 días de camino, dijo doña Lupita leyendo más símbolos del mapa. Aquí dice, busca el sol pintado y empuja la piedra que está debajo. Debe ser la manera de entrar a una cámara secreta dentro de la cueva. ¿Y qué tipo de tesoro hay?, preguntó Miguel. Oro, jade, obsidiana, objetos sagrados y valiosos, respondió doña Lupita. Pero ten cuidado, Miguel, el camino es peligroso. Hay bandidos en esas montañas, y el desierto puede ser mortal si no llevas suficiente agua. Miguel guardó silencio, pensando, un tesoro podría salvar su rancho. Podría traer agua, comprar semillas, reconstruir lo que la sequía había destruido. Pero el viaje sería difícil y peligroso. Iré, decidió finalmente. Necesito intentarlo. Por el amanecer, por la memoria de mis padres, doña Lupita lo miró con seriedad. Si vas a ir, debes prepararte bien. Lleva toda el agua que puedas cargar. Viaja de noche cuando hace menos calor y lleva a tu caballo Esperanza. Parece que ella está conectada con este mapa de alguna manera. ¿Cree usted que Esperanza me llevó este mapa a propósito?, preguntó Miguel sorprendido. Doña Lupita sonrió con misterio. Los animales saben cosas que nosotros no entendemos. Mi abuela decía que a veces los espíritus de nuestros ancestros usan a los animales para comunicarse con nosotros. Miguel no estaba seguro de creer en espíritus, pero ciertamente era extraño que hubiera encontrado un mapa del tesoro justo cuando más lo necesitaba. Doña Lupita se levantó con dificultad y fue hasta uno de sus estantes. Tomó un frasco pequeño y se lo dio a Miguel. Lleva esto contigo. Es una mezcla especial de hierbas. Si te duele la cabeza por el sol o tienes fiebre, toma un poco con agua. Gracias, doña Lupita, dijo Miguel guardando el frasco en su bolsillo. Por todo. No me agradezcas todavía, respondió ella. Agradéceme cuando regreses con el tesoro y traigas vida de nuevo a San Juan Teotihuacán. Miguel volvió a su rancho con muchas cosas en la mente. Esa noche, mientras cepillaba a Esperanza, le contó sobre su conversación con doña Lupita. «Así que tú me trajiste un mapa del tesoro, Esperanza», dijo acariciando el cuello del caballo. ¿Quién lo hubiera imaginado? Esperanza resopló suavemente, como si entendiera. Miguel pasó el resto del día preparándose para el viaje. Llenó 2 cantimploras grandes con agua del pozo. Empacó toda la comida que pudo: tortillas duras, frijoles secos, un poco de queso seco. Encontró una linterna vieja que funcionaba con baterías y la puso en su mochila junto con un cuchillo, cerillos y una manta delgada. Al anochecer, Miguel fue a ver a su vecina, la señora Carmen, una de las pocas personas que aún vivían en San Juan Teotihuacán. Doña Carmen, voy a salir de viaje por unos días, le explicó. ¿Podría darle agua a Chapulín mientras no estoy? Claro que sí, Miguel, respondió la anciana. ¿A dónde vas en estos tiempos tan difíciles? Voy a buscar ayuda, dijo Miguel,
sin querer revelar lo del tesoro. Volveré pronto. Esa noche, Miguel durmió poco. Estaba nervioso y emocionado por el viaje que comenzaría al día siguiente. Repasó el mapa una y otra vez, intentando memorizar cada detalle. «Mañana saldremos en busca de la cueva del Águila, Esperanza», dijo a su caballo antes de irse a dormir. «Espero que estés lista para la aventura». Al amanecer, Miguel despertó con los primeros rayos de sol. Después de dar agua y comida a Chapulín, abrazó a su fiel perro. «Cuida la casa, amigo. Volveré pronto». Miguel montó a Esperanza, que ya se veía mucho más fuerte que cuando la compró. Había recuperado peso y su pelaje tenía más brillo. Sus ojos ya no mostraban tristeza, sino una especie de determinación. «Vamos, Esperanza», dijo Miguel, guiando al caballo hacia el norte, donde comenzaba el cauce del río Seco. «Tenemos un tesoro que encontrar». Y así, Miguel y Esperanza partieron en busca de la cueva del Águila, sin saber los peligros y las sorpresas que les esperaban en el camino. El sol apenas comenzaba a calentar la tierra cuando Miguel y Esperanza dejaron atrás San Juan Teotihuacán. Siguieron el cauce del río Seco hacia el norte, tal como indicaba el mapa. La tierra estaba dura y agrietada bajo los cascos de Esperanza. A ambos lados del río Seco solo había cactus, piedras y algunos arbustos sin hojas. Según el mapa, tendremos que caminar durante 3 días para llegar a la cueva del Águila, dijo Miguel, acariciando el cuello de Esperanza. «Espero que el agua que traemos sea suficiente». Durante la primera hora del viaje, todo fue bien. Miguel iba montado sobre Esperanza, quien caminaba con paso firme a pesar del terreno difícil. El cielo estaba despejado, sin una sola nube. A lo lejos se veían montañas grandes y oscuras. «Allá es donde debemos ir», le dijo Miguel a Esperanza, señalando las montañas lejanas. «La cueva debe estar en algún lugar de esas montañas». A media mañana, el sol ya quemaba con fuerza. Miguel se puso su sombrero de paja para protegerse y le dio a Esperanza un poco de agua de su cantimplora. El calor hacía que el aire temblara sobre la tierra seca. «Vamos a descansar un rato bajo ese árbol», decidió Miguel, señalando un mezquite solitario que milagrosamente había sobrevivido a la sequía. Bajaron a la pequeña sombra que ofrecía el árbol. Miguel sacó un poco de comida de su bolsa, tortillas duras y unos pedazos de queso seco. Compartió un poco del queso con Esperanza y comieron en silencio. Mientras descansaban, Miguel revisó nuevamente el mapa. Los símbolos extraños que doña Lupita había traducido mostraban el camino. Seguir el río Seco, pasar por un cañón estrecho y finalmente llegar a una formación rocosa con forma de águila. «Tenemos que seguir», dijo Miguel después de descansar una hora. «Quiero avanzar lo más posible antes de que el sol se ponga». Continuaron su camino bajo el sol fuerte de mediodía. El paisaje apenas cambiaba. Más piedras, más cactus, más tierra seca. Ocasionalmente veían lagartijas que corrían a esconderse o buitres que volaban en círculos muy alto. A media tarde, Miguel notó que el cielo hacia el oeste comenzaba a oscurecerse. No eran nubes de lluvia, sino algo diferente. «Eso no se ve bien», murmuró Miguel, deteniendo a Esperanza. Lo que venía era una nube enorme de arena y polvo. Impulsada por vientos fuertes, Miguel había visto tormentas de arena antes, pero nunca una tan grande como esta. «Tenemos que buscar refugio rápido», exclamó mirando a su alrededor desesperadamente. No había cuevas ni rocas grandes donde protegerse. Solo el cauce seco del río, que en algunas partes tenía orillas más altas que podrían ofrecer un poco de protección. «Vamos allá», dijo Miguel, señalando un lugar donde la orilla del río formaba un pequeño saliente. Llegaron justo a tiempo. Miguel bajó de Esperanza y la guió bajo el saliente. Sacó una manta de su bolsa y la usó para cubrir la cabeza y el cuello de Esperanza. Luego se cubrió su propia cara con un pañuelo. «No te asustes», le dijo a Esperanza acariciando su cuello. «Pasará pronto». La tormenta de arena llegó con un rugido fuerte.
El viento soplaba con tanta fuerza que parecía querer arrancar la ropa de Miguel. La arena volaba por todas partes, golpeando como pequeñas agujas. No se podía ver nada más allá de unos pocos pasos. Miguel y Esperanza se apretaron contra la pared de tierra, intentando protegerse lo mejor posible. Esperanza temblaba, pero se mantuvo quieta, como si entendiera la necesidad de no moverse. La tormenta duró varias horas. El sol se puso mientras todavía estaban atrapados bajo el saliente. Finalmente, cuando las estrellas ya brillaban en el cielo, el viento comenzó a calmarse y la arena dejó de volar. «Ya pasó lo peor», dijo Miguel, quitándose el pañuelo de la cara. Estaba cubierto de polvo. Cuando por fin pudieron salir de su refugio, Miguel se dio cuenta de un problema grave. Estaban perdidos. La tormenta había borrado completamente sus huellas y había cambiado el paisaje. No podía ver el cauce del río seco que debían seguir. «¿Hacia dónde vamos ahora?», murmuró, mirando a su alrededor con preocupación. Miguel sacó el mapa, pero en la oscuridad de la noche era difícil leerlo. Además, sin puntos de referencia, no sabía exactamente dónde estaban. «Tendremos que esperar hasta mañana», decidió. «Con la luz del día será más fácil orientarnos». Esa noche, Miguel y Esperanza durmieron bajo las estrellas. Miguel usó su manta para cubrirse del frío del desierto, que contrastaba fuertemente con el calor del día. Antes de dormir, le dio a Esperanza un poco más de agua y la última tortilla que le quedaba. «Mañana encontraremos el camino correcto», le prometió. Al amanecer, Miguel despertó con el frío de la madrugada. Se levantó rápidamente y miró a su alrededor. Con la luz del sol naciente pudo ver mejor el paisaje. Para su sorpresa y alivio, vio que no estaban lejos del cauce del río. La tormenta los había desviado, pero no demasiado. «Allí está», exclamó Miguel señalando la línea más baja del terreno donde debía estar el río seco. «Vamos, Esperanza». Continuaron su viaje siguiendo el cauce del río. El segundo día fue tan caluroso como el primero. Miguel racionaba cuidadosamente el agua, consciente de que debía durarles hasta que encontraran más o regresaran a San Juan Teotihuacán. Esa tarde, mientras descansaban bajo la sombra de unas rocas, Miguel escuchó un sonido que no pertenecía al desierto: voces humanas. Se asomó con cautela y vio a 3 hombres a caballo que se acercaban por el cauce del río. No parecían viajeros comunes, tenían caras duras y llevaban rifles colgados a la espalda. Miguel había oído historias sobre bandidos que asaltaban a los pocos viajeros que se atrevían a cruzar estas tierras secas. «Escóndete, Esperanza», susurró Miguel, guiando a su caballo detrás de unas rocas grandes. Los 3 hombres pasaron cerca. Sin notar a Miguel y Esperanza escondidos, hablaban en voz alta y reían, y Miguel pudo escuchar parte de su conversación. «El último viajero no tenía nada que valiera la pena», dijo uno, un hombre con cicatriz en la mejilla. «Apenas unos pesos y un reloj viejo». «El próximo será mejor», respondió otro que parecía ser el líder del grupo. «Me dijeron que un comerciante de Oaxaca pasará por aquí mañana, llevando telas y joyas». Los hombres siguieron su camino y pronto desaparecieron de vista. Miguel esperó un buen rato antes de salir de su escondite. «Eso estuvo cerca», dijo acariciando a Esperanza. «Tendremos que tener más cuidado». Continuaron su viaje, ahora más alerta. Miguel decidió viajar más por la noche, cuando el calor era menor y había menos probabilidades de encontrarse con los bandidos. Esa noche, bajo la luz de la luna, Miguel y Esperanza avanzaron bien. El terreno comenzaba a cambiar. Había más rocas grandes y el cauce del río se hacía más estrecho. Según el mapa, estaban acercándose al cañón que llevaba a la Cueva del Águila. Al amanecer del tercer día, Miguel vio algo que le dio esperanzas: el cañón mencionado en el mapa. Era un paso estrecho entre 2 paredes altas de roca roja. «Lo encontramos, Esperanza», exclamó con alegría. «El cañón está exactamente donde dice el mapa». Entraron al cañón con cautela. Era más fresco allí, con las altas paredes dando sombra. El suelo era más suave,
con pequeñas plantas que crecían entre las rocas, señal de que había más humedad en este lugar. A mitad del cañón, Miguel decidió descansar. Desmontó y se sentó en una roca plana. Esperanza bebió un poco de agua de la cantimplora de Miguel. Estaban ambos cansados después de 3 días de viaje difícil. De repente, Esperanza levantó la cabeza y movió sus orejas. Alerta, Miguel también lo oyó. El sonido de cascos de caballos acercándose. «¡Los bandidos!», susurró Miguel con alarma. No había dónde esconderse en el estrecho cañón. Miguel montó rápidamente sobre Esperanza y la instó a correr. «¡Corre, Esperanza, corre!», gritó. Esperanza corrió como nunca antes. A pesar de haber estado débil solo una semana atrás, ahora galopaba con fuerza y velocidad sorprendentes. Detrás de ellos, Miguel podía oír los gritos de los bandidos que los perseguían. «¡Alto! ¡Detente o dispararemos!», gritó una voz ruda. Miguel se agachó sobre el cuello de Esperanza y le susurró palabras de ánimo. El cañón parecía interminable, pero finalmente vieron la salida adelante. Se escuchó un disparo. La bala pasó silbando cerca de la cabeza de Miguel. Esperanza relinchó de miedo, pero no disminuyó su velocidad. Otro disparo, y otro, pero ninguno dio en el blanco. Finalmente salieron del cañón a un área más abierta. Esperanza siguió corriendo sin detenerse. Los bandidos lo seguían, pero la distancia entre ellos aumentaba. Esperanza era más rápida que sus caballos. Después de un rato, Miguel miró hacia atrás y vio que los bandidos se habían detenido y daban la vuelta, renunciando a la persecución. Esperanza había salvado sus vidas. «Lo lograste, Esperanza», dijo Miguel acariciando el cuello sudoroso del caballo. «Eres increíble». Siguieron avanzando a un paso más lento, permitiendo a Esperanza recuperar el aliento. El paisaje a su alrededor era impresionante. Grandes formaciones rocosas de colores rojizos y amarillentos se alzaban contra el cielo azul. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a ponerse, Miguel la vio. Una enorme roca que, iluminada por los rayos del sol poniente, tenía exactamente la forma de un águila con las alas extendidas. «La encontramos, Esperanza», exclamó Miguel con emoción. «La cueva del águila». Se acercaron lentamente a la roca. Bajo las alas del águila de piedra, tal como había dicho doña Lupita, había una abertura oscura. La entrada de la cueva Miguel desmontó y ató a Esperanza a un arbusto cercano. Sacó su linterna y la encendió. El haz de luz iluminó la entrada oscura de la cueva. «Espérame aquí», dijo a Esperanza. «Volveré pronto». Esperanza relinchó suavemente, como si quisiera desearle buena suerte. Miguel respiró hondo y, con la linterna en una mano y el mapa en la otra, entró en la cueva del águila, sin saber qué secretos antiguos encontraría dentro. La entrada de la cueva era estrecha. Miguel tuvo que agacharse para pasar. Dentro estaba oscuro y fresco, un cambio agradable después del calor del desierto. La luz de su linterna iluminaba las paredes de roca, mostrando formas extrañas y sombras misteriosas. «¡Qué lugar tan extraño!», murmuró Miguel para sí mismo, sintiendo la humedad en el aire. Avanzó con cuidado, iluminando el camino con su linterna. El suelo de la cueva estaba cubierto de piedras pequeñas y tierra suelta. A veces se escuchaba el sonido de gotas de agua cayendo en algún lugar profundo de la cueva. Después de caminar unos 20 pasos, el túnel se ensanchó, y Miguel pudo ponerse de pie completamente. La luz de su linterna reveló algo sorprendente. Las paredes estaban decoradas con pinturas antiguas. Había dibujos de personas, animales y símbolos hechos con colores rojo, negro y amarillo. «Increíble», susurró Miguel, acercándose para ver mejor los dibujos. Había imágenes de cazadores persiguiendo animales, de ceremonias con personas bailando y de estrellas y símbolos que Miguel no entendía. Algunos dibujos parecían contar una historia, pero Miguel no sabía cómo interpretarlos. Siguió avanzando, fascinado por todo lo que veía. El túnel continuaba hacia abajo, adentrándose más en la montaña. A veces se estrechaba tanto que Miguel tenía que pasar de lado, y otras veces se abría en cámaras más grandes.
En una de estas cámaras, Miguel encontró huesos pequeños en el suelo, probablemente de animales que habían entrado en la cueva y no habían podido salir. También vio piedras caídas del techo y marcas en las paredes que parecían hechas por herramientas. Alguien estuvo trabajando aquí hace mucho tiempo, pensó en voz alta. Recordando el mapa y las instrucciones de doña Lupita, Miguel buscó el sol pintado, que debía indicar la entrada a una cámara secreta. Exploró cuidadosamente cada parte de la cueva, iluminando todas las paredes con su linterna. Finalmente, en el fondo de una cámara grande, encontró lo que buscaba: un dibujo de un sol con rayos amarillos y rojos pintado en la pared. Era más grande que los otros dibujos y parecía brillar bajo la luz de la linterna. Busca el sol pintado y empuja la piedra que está debajo. Recordó Miguel las palabras de doña Lupita. Miró debajo del dibujo del sol y vio una piedra grande y plana. A diferencia de las otras piedras de la cueva, esta parecía colocada allí a propósito. Miguel puso sus manos sobre la piedra y empujó con todas sus fuerzas. Al principio no pasó nada. La piedra estaba muy firme. Miguel empujó de nuevo, usando todo su peso. Lentamente, con un ruido de roce, la piedra comenzó a moverse. Detrás de ella apareció un agujero oscuro, lo suficientemente grande para que una persona pasara agachada. «Lo logré», dijo Miguel con satisfacción. Apuntó su linterna hacia el agujero y vio un túnel corto que llevaba a otra cámara. Con cuidado, Miguel pasó por el agujero y entró en el túnel. Era bajo y estrecho, y tuvo que arrastrarse sobre sus manos y rodillas. Al final del túnel, Miguel entró en una cámara más pequeña que las anteriores, pero lo que vio allí le quitó el aliento. La luz de su linterna reveló vasijas de barro decoradas con dibujos complejos, herramientas hechas de piedra verde que brillaba, y lo más sorprendente, varias ollas llenas de monedas que parecían de oro. «No puedo creerlo», murmuró Miguel, acercándose a las ollas con las monedas. «Es real. El tesoro existe». Con manos temblorosas tomó una de las monedas. Era pesada y fría al tacto. La acercó a su linterna para verla mejor. Tenía grabado un rostro en un lado y símbolos extraños en el otro. Parecía muy antigua. Miguel exploró más la cámara secreta. Había más objetos: collares con piedras de colores, figuras pequeñas talladas en piedra, cuchillos con mangos decorados y máscaras con expresiones impresionantes. En el centro de la cámara había una mesa de piedra plana. Sobre ella estaba el objeto más sorprendente de todos: una estatuilla de piedra que representaba un caballo. Miguel la tomó con cuidado y la examinó bajo la luz. La estatuilla mostraba un caballo con manchas, muy parecido a Esperanza. Tenía las mismas marcas en el cuerpo y la misma postura orgullosa. «Es como si alguien hubiera hecho esto mirando a Esperanza», dijo Miguel, asombrado por la coincidencia. Junto a la estatuilla había una piedra plana con símbolos grabados. Miguel no podía leerlos, pero supuso que eran los mismos símbolos del mapa. En náhuatl antiguo recordó que doña Lupita podría traducirlos. Miguel se sentó en el suelo de la cueva, rodeado por el tesoro, intentando asimilar lo que había encontrado. Este tesoro podría cambiar su vida y la de todo San Juan Teotihuacán. Con este oro podría comprar sistemas modernos de riego, cavar pozos profundos, reconstruir su rancho y ayudar a sus vecinos a regresar. Por un momento, Miguel se imaginó como un hombre rico. Podría tener una casa nueva, ganado, campos verdes otra vez. No tendría que preocuparse por el dinero nunca más. Pero entonces recordó algo. Recordó cómo había comenzado esta aventura, con un acto de bondad hacia Esperanza, cuando decidió gastar sus últimos 20 pesos para salvar a un caballo hambriento que nadie más quería ayudar. «Este tesoro no llegó a mí por casualidad», pensó Miguel. «Llegó porque ayudé a Esperanza sin esperar nada a cambio». Miguel miró de nuevo la estatuilla del caballo y sintió que entendía un mensaje importante. La verdadera riqueza no estaba en el oro, sino en la bondad hacia los demás. «Este tesoro no es solo para mí», decidió Miguel en voz alta.
Es para todos los que han sufrido por la sequía. Es para hacer que nuestra tierra vuelva a dar vida. Miguel tomó una bolsa de cuero que encontró en la cámara y puso dentro algunas monedas de oro. No demasiadas, solo las suficientes para mostrar a doña Lupita y comprobar su valor. También guardó la estatuilla del caballo, que sentía que estaba conectada con Esperanza de alguna manera especial. Volveré por el resto cuando sepa exactamente qué hacer con él, prometió Miguel a la cámara secreta, como si el lugar pudiera escucharlo. Lo usaré bien, lo prometo. Antes de salir, Miguel dio una última mirada a la cámara del tesoro. Era un lugar increíble, donde el tiempo parecía haberse detenido. Los antiguos habitantes de estas tierras habían escondido sus tesoros aquí, confiando en que algún día alguien digno los encontraría. Miguel sentía una gran responsabilidad. Salió por el túnel estrecho y volvió a colocar la piedra en su lugar, ocultando la entrada a la cámara secreta. Nadie sabría que había estado allí, y el tesoro estaría seguro hasta que regresara. El camino de regreso a través de la cueva principal parecía más corto. Pronto Miguel vio la luz del atardecer entrando por la boca de la cueva. Salió al aire fresco y vio a Esperanza esperando pacientemente donde la había dejado. «¡Esperanza!», llamó Miguel con alegría. «No vas a creer lo que encontré». El caballo levantó la cabeza al oír su voz y relinchó suavemente. Miguel se acercó y acarició su cuello. Había un tesoro, Esperanza, oro, joyas, cosas hermosas hechas hace muchos años. Y lo más extraño, encontré una estatua de un caballo que se parece mucho a ti. Miguel sacó la estatuilla de su bolsa y se la mostró a Esperanza. El caballo miró la figura con curiosidad, como si reconociera algo en ella. «Es como si tú me hubieras traído aquí a propósito», dijo Miguel, «como si supieras sobre este lugar todo el tiempo». El sol estaba poniéndose, pintando el cielo con colores naranjas y rojos. Era demasiado tarde para comenzar el viaje de regreso a San Juan Teotihuacán. Miguel decidió pasar la noche cerca de la cueva y emprender el regreso al amanecer. Encontró un lugar protegido entre unas rocas grandes, no muy lejos de la entrada de la cueva. Allí tendría sombra si hacía calor y protección si venía otra tormenta de arena. Desató a Esperanza para que pudiera moverse libremente y pastar las pocas hierbas que crecían entre las rocas. Miguel encendió un pequeño fuego con ramas secas que encontró. La noche en el desierto era fría, y el fuego le daría calor y protección contra los animales salvajes. Comió los últimos pedazos de queso seco que le quedaban y bebió un poco de agua. Sentado junto al fuego, con Esperanza cerca y el tesoro en su bolsa, Miguel se sentía en paz a pesar de todas las dificultades del viaje. Había encontrado algo valioso, no solo el oro y las joyas, sino también una lección importante sobre la bondad y la generosidad. Cuando regresemos a San Juan Teotihuacán, las cosas van a cambiar, Esperanza, dijo Miguel, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Usaremos este tesoro para traer agua y vida de nuevo a nuestra tierra. Ayudaremos a todos a regresar. El rancho El Amanecer volverá a ser verde y hermoso. Esperanza se acercó y puso su cabeza cerca de Miguel, como si entendiera cada palabra. Miguel sacó la estatuilla del caballo y la miró bajo la luz del fuego. Era realmente asombrosa la semejanza con Esperanza. «Me pregunto quién hizo esta estatuilla. ¿Y por qué?», murmuró Miguel. «Tal vez doña Lupita pueda explicarlo cuando traduzca los símbolos de la piedra». Esa noche, Miguel durmió bajo las estrellas, con sueños de campos verdes, agua corriendo por canales, y su pueblo lleno de vida otra vez. A su lado, Esperanza dormía tranquila, como si también soñara con días mejores. Al amanecer, Miguel despertó con los primeros rayos de sol. Se sentía descansado y lleno de energía a pesar del viaje difícil. Guardó cuidadosamente la bolsa con las monedas de oro y la estatuilla en su mochila. «Vamos a casa, Esperanza», dijo, montando en su lomo. «Tenemos mucho que hacer para ayudar a nuestra gente». Comenzaron el viaje de regreso a San Juan Teotihuacán, llevando consigo la esperanza de un futuro mejor para todos.
El viaje de regreso a San Juan Teotihuacán fue más fácil que el de ida. Miguel conocía mejor el camino y pudo evitar la zona donde había encontrado a los bandidos. Esperanza también parecía más fuerte, como si hubiera recuperado toda su energía después de encontrar la cueva del Águila. Después de 3 días de camino, finalmente vieron a lo lejos las casas de San Juan Teotihuacán. El pueblo seguía igual de seco y polvoriento, con muchas casas vacías y campos amarillos por la falta de agua. Pero para Miguel, ahora todo lucía diferente. Veía posibilidades donde antes solo había desesperanza. «Llegamos, Esperanza», dijo Miguel acariciando el cuello del caballo. Ahora comienza la parte más importante. Cuando entraron al pueblo, algunas personas salieron a mirarlos con curiosidad. No era común ver viajeros en estos tiempos difíciles. Doña Carmen, la vecina que había cuidado de Chapulín durante la ausencia de Miguel, fue la primera en saludarlo. «Miguel, volviste», exclamó la anciana desde la puerta de su casa. Comenzaba a preocuparme. «Estoy bien, doña Carmen», respondió Miguel desmontando. «¿Cómo está Chapulín?» «Está bien. Viene todos los días a comer. Ahora mismo debe estar en tu rancho». Miguel agradeció a doña Carmen por su ayuda y prometió visitarla pronto para contarle sobre su viaje. Luego montó nuevamente a Esperanza y se dirigió directamente a la casa azul de doña Lupita. La anciana estaba sentada en su porche, como si hubiera estado esperándolo. Cuando vio a Miguel, sonrió ampliamente. «Volviste», dijo simplemente. «Lo encontraste, ¿verdad?» «Sí, doña Lupita», respondió Miguel, bajando de Esperanza. Todo estaba exactamente donde decía el mapa. Miguel se sentó junto a doña Lupita y sacó de su bolsa las monedas de oro y la estatuilla del caballo. Los ojos de la anciana brillaron al ver los objetos. «Son hermosos», murmuró doña Lupita, tomando una de las monedas. «Estas son del tiempo de los españoles. Mira, este es el rostro de un rey. Y esta», dijo, tomando otra moneda con símbolos diferentes, «es más antigua, de nuestros antepasados aztecas». Miguel le mostró también la estatuilla del caballo y la piedra con inscripciones que había encontrado junto a ella. «Es asombroso», dijo, señalando la estatuilla. «Se parece mucho a Esperanza. Tiene las mismas manchas y hasta la misma expresión en los ojos». Doña Lupita examinó la piedra con inscripciones, pasando sus dedos arrugados sobre los símbolos tallados. «Esto dice: el tesoro pertenece a quien demuestre bondad sin esperar recompensa», tradujo lentamente. «Y aquí dice: usarlo con sabiduría traerá agua a la tierra seca». Miguel sintió un escalofrío al escuchar estas palabras. Era como si el mensaje hubiera sido escrito especialmente para él, para este momento. «¿Qué significa, doña Lupita?», preguntó. «Significa que el tesoro te eligió a ti, Miguel», respondió la anciana con una sonrisa. «Te eligió porque ayudaste a Esperanza cuando nadie más lo hizo, sin esperar nada a cambio, y ahora debes usar este tesoro para traer vida nueva a nuestra tierra». Miguel pensó en todo lo que podría hacer con el oro. Podría modernizar su rancho, traer agua, sembrar nuevos cultivos. Pero primero, necesitaba saber exactamente cuánto valían estas monedas y objetos antiguos. «Necesito ir a Oaxaca», decidió. «Debo mostrar estas monedas a alguien que sepa de historia y antigüedades». «Ve al Museo Nacional», sugirió doña Lupita. «Pregunta por el doctor Ramón Vázquez. Es un buen hombre y honesto. Él te ayudará». Al día siguiente, Miguel dejó a Esperanza al cuidado de doña Carmen y tomó un autobús a Oaxaca. La ciudad era grande y ruidosa comparada con San Juan Teotihuacán. Había coches, gente caminando por todas partes, tiendas y restaurantes. Miguel se sentía un poco perdido, pero preguntó direcciones y finalmente encontró el Museo Nacional. El doctor Ramón Vázquez era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y pelo canoso. Escuchó atentamente la historia de Miguel, sin interrumpir, y luego examinó las monedas y la estatuilla con gran interés. «Esto es extraordinario, señor Ramírez», dijo finalmente el doctor Vázquez.
Estas monedas son auténticas. Algunas son de la época colonial, pero otras son precolombinas, extremadamente raras. Y esta estatuilla es una pieza única. ¿Dice que encontró todo esto en una cueva? Sí, respondió Miguel, en la Cueva del Águila, siguiendo un mapa antiguo. Señor Ramírez, esto no solo tiene valor monetario, sino un inmenso valor histórico y cultural, explicó el doctor Vázquez. Me gustaría organizar una expedición para visitar esta cueva, si usted está de acuerdo. Miguel pensó un momento. No quería que nadie robara el resto del tesoro, pero confiaba en el doctor Vázquez y entendía la importancia histórica del hallazgo. De acuerdo, dijo, pero con una condición. Quiero que parte del tesoro ayude a mi pueblo, San Juan Teotihuacán. Hemos sufrido una sequía terrible por 3 años y necesitamos ayuda. Es justo, respondió el doctor Vázquez. Le aseguro que recibirá una recompensa justa por su descubrimiento y haremos todo lo posible para ayudar a su comunidad. Una semana después, el doctor Vázquez llegó a San Juan Teotihuacán con un equipo de arqueólogos y expertos. Miguel los guió hasta la Cueva del Águila. Los arqueólogos estaban fascinados con las pinturas rupestres y la cámara secreta con el tesoro. Este es uno de los hallazgos más importantes en décadas, dijo el doctor Vázquez mientras catalogaban los objetos. Es una ventana al pasado, a la vida de nuestros antepasados. Después de estudiar la cueva por varios días, el gobierno declaró el sitio como Patrimonio Histórico Protegido. Miguel recibió una generosa recompensa por su descubrimiento y por guiar a los arqueólogos. De regreso en San Juan Teotihuacán, Miguel no perdió tiempo. Con el dinero de la recompensa, contrató a ingenieros para diseñar un sistema moderno de riego para su rancho. Compraron tuberías, bombas y equipos especiales. Los ingenieros encontraron agua subterránea a gran profundidad y construyeron un pozo que daba agua clara y fresca. Este sistema aprovecha cada gota de agua, explicó el ingeniero principal a Miguel. Y los paneles solares alimentan las bombas, así que no gastarás en electricidad. Miguel no solo pensó en su rancho, invitó a sus antiguos vecinos a regresar, ofreciéndoles trabajo y compartiendo sus recursos. Envió cartas a todas las familias que se habían ido, incluyendo a la familia Torres con sus 5 niños, a don Emilio y su esposa, y a la familia Gómez. Poco a poco, las respuestas comenzaron a llegar. La primera familia en volver fue la familia Torres don Ernesto. Llegó con su esposa y sus 5 hijos en la misma camioneta vieja en la que se habían ido. Miguel, no puedo creer lo que has logrado, dijo don Ernesto, mirando asombrado el pozo y el sistema de riego. Cuando recibí tu carta en Ciudad de México, pensé que era una broma. No es una broma, don Ernesto, respondió Miguel. Y hay trabajo para todos. Necesito ayuda para plantar nuevos cultivos y construir más sistemas de riego. La siguiente en volver fue la familia Gómez, seguida por otras. En pocos meses, más de la mitad de las familias que habían abandonado San Juan Teotihuacán regresaron. Las casas vacías volvieron a llenarse de vida. La escuela reabrió sus puertas cuando regresó el maestro con nuevos estudiantes. Miguel compartía todo lo que sabía. Enseñaba a los demás cómo usar el agua con cuidado, cómo plantar de manera que las plantas se protegieran entre sí y cómo recoger agua de lluvia cuando finalmente cayera. Debemos prepararnos para cuando vuelva la lluvia, decía Miguel, y mientras tanto, cuidaremos cada gota de agua como el tesoro que es. En el centro del rancho El Amanecer, Miguel construyó un establo especial para Esperanza. Era grande y cómodo, con una ventana que dejaba entrar mucha luz. Esperanza ahora estaba fuerte y hermosa, con un pelaje brillante y ojos llenos de vida. Los niños del pueblo amaban visitarla y llevarle zanahorias y manzanas. Todo esto comenzó porque compraste un caballo hambriento con tus últimos pesos, le dijo don Pedro un día, mientras miraban los nuevos campos donde pequeñas plantas verdes comenzaban a crecer. Don Pedro había regresado de Oaxaca cuando supo de los cambios en el pueblo. Miguel sonrió. A veces, la mejor inversión es la bondad, respondió. Esperanza me trajo más de lo que yo le di a ella. Con el tiempo, partes del rancho El Amanecer comenzaron a verse verdes otra vez. No era como antes de la sequía, pero era un comienzo.
Miguel había plantado árboles alrededor del rancho para dar sombra y ayudar a mantener la humedad en el suelo. También había comprado semillas especiales que necesitaban menos agua para crecer. Un día, mientras Miguel trabajaba en los campos con don Ernesto y otros vecinos, vieron un coche grande y negro acercándose por el camino de tierra. No era común ver coches lujosos en San Juan Teotihuacán. ¿Quién será?, preguntó don Ernesto, limpiándose el sudor de la frente. No lo sé, respondió Miguel, pero pronto lo averiguaremos. El coche se detuvo cerca de ellos. Un hombre elegante con traje oscuro bajó del vehículo. Tenía pelo negro bien peinado y un reloj de oro en su muñeca. Su sonrisa parecía practicada y sus ojos calculadores miraban todo con interés. «Señor Ramírez, Miguel Ramírez», preguntó el hombre acercándose. «Mi nombre es Javier Mendoza, director de Oro del Norte. He venido a hablar con usted sobre un asunto que podría interesarle mucho». Miguel sintió una extraña inquietud al mirar a este hombre. No sabía quién era Javier Mendoza ni qué era Oro del Norte, pero algo en su sonrisa demasiado perfecta le decía que debía tener cuidado. «¿En qué puedo ayudarlo, señor Mendoza?», preguntó Miguel, limpiándose las manos en su pantalón de trabajo. «Oh, señor Ramírez», respondió Mendoza con una sonrisa aún más amplia. «No se trata de cómo puede ayudarme usted, sino de cómo puedo ayudarlo yo a usted. Tengo una propuesta que cambiará su vida para siempre». Miguel miró con curiosidad a Javier Mendoza. No confiaba en las personas que prometían cambiar vidas con propuestas rápidas. «¿Por qué no vamos a mi casa para hablar más cómodos?», sugirió Miguel señalando hacia la casa principal del rancho. «Excelente idea», respondió Mendoza ajustándose la corbata. «¿Le importa si traigo a mi asistente? Está en el auto con algunos documentos importantes». Miguel asintió y Mendoza hizo una seña hacia el coche negro. Un hombre joven con traje gris bajó del auto, cargando un maletín de cuero. En la casa, Miguel ofreció agua fresca a sus visitantes. No tenía nada más que ofrecer, pero estaba orgulloso del agua limpia de su nuevo pozo. «Señor Ramírez», comenzó Mendoza, después de apenas probar el agua. «Iré directo al punto. Mi compañía, Oro del Norte, es una empresa minera importante en México. Hemos estado haciendo estudios geológicos en esta región durante el último año». Miguel escuchaba en silencio, preguntándose qué tenía que ver esto con él. «Nuestros estudios indican algo extraordinario», continuó Mendoza con entusiasmo. «Bajo sus tierras hay depósitos importantes de oro, plata y otros minerales valiosos. Es un verdadero tesoro subterráneo». «¿Un tesoro bajo mi rancho?», preguntó Miguel, recordando irónicamente el tesoro que ya había encontrado en la cueva del Águila. «Exactamente». Mendoza sonrió, mostrando dientes blancos perfectos. «Y estamos dispuestos a pagarle muy bien por sus tierras, 10 veces su valor actual». El asistente abrió el maletín y sacó documentos con números y mapas. Miguel los miró sin entender completamente, pero reconoció un mapa de su propiedad con áreas marcadas en rojo. «Señor Mendoza, no entiendo mucho de minería», dijo Miguel con calma. «Pero este rancho ha estado en mi familia por generaciones. No está en venta». La sonrisa de Mendoza vaciló ligeramente, pero se recuperó rápido. «Entiendo su apego emocional, señor Ramírez, pero piense en lo práctico. Con el dinero que le ofrecemos, podría comprar un rancho más grande y mejor en cualquier parte de México. Podría vivir sin preocupaciones el resto de su vida». «No es solo una cuestión de dinero», respondió Miguel. «Hemos trabajado mucho para recuperar esta tierra después de la sequía. Además, muchas familias han vuelto al pueblo para trabajar aquí. ¿Qué pasaría con ellas? Oro del Norte generaría empleos», dijo Mendoza rápidamente. «Algunos de sus vecinos podrían trabajar en la mina. Pagaríamos buenos salarios. ¿Y qué pasaría con la tierra? ¿Con el agua?». Miguel pensó en el sistema de riego que tanto le había costado construir Mendoza. Hizo un gesto vago con la mano. «Habría algunos cambios en el paisaje, por supuesto. Es inevitable en cualquier operación minera. Pero usamos las técnicas más modernas para minimizar el impacto ambiental». Miguel no estaba convencido. Había oído historias sobre minas que contaminaban el agua y dejaban la tierra inutilizable.
Lo siento, señor Mendoza. Mi respuesta es no. Mendoza respiró hondo, como controlándose. Señor Ramírez, le estoy ofreciendo una oportunidad única. Al menos piénselo unos días antes de rechazarla. Mi compañía está dispuesta a pagar. Mencionó una cantidad que hizo que Miguel abriera los ojos por la sorpresa. Es mucho dinero, admitió Miguel. Pero mi decisión no cambiará. Esta tierra no está en venta. Mendoza se levantó lentamente, con una sonrisa tensa. Tómese unos días para pensarlo. Volveré la próxima semana para escuchar su respuesta final. Después de que Mendoza y su asistente se fueron, Miguel se quedó pensativo. La oferta era tentadora desde el punto de vista económico, pero algo no se sentía correcto. Esa noche, Miguel visitó a doña Lupita para contarle sobre la visita de Mendoza. «Ten cuidado con ese hombre», dijo doña Lupita después de escuchar la historia. «He oído hablar de Oro del Norte. En otros pueblos donde han trabajado han dejado solo destrucción. No venderé mi tierra», aseguró Miguel. «Pero me preocupa que insistan. Buscarán otras formas de obtener lo que quieren», advirtió doña Lupita. «Hombres como ese Mendoza no aceptan fácilmente un no por respuesta». La predicción de doña Lupita resultó correcta. Una semana después, Mendoza regresó como prometió, pero con una actitud diferente. «Señor Ramírez, he aumentado nuestra oferta en un 20%, dijo sentado nuevamente en la casa de Miguel. «Es mi última oferta». «Mi respuesta sigue siendo no», respondió Miguel firmemente. Esta vez, Mendoza no mantuvo su sonrisa. «Está cometiendo un grave error», dijo con frialdad. «Nadie rechaza a Oro del Norte». «Acabo de hacerlo», respondió Miguel, levantándose para indicar que la conversación había terminado. Mendoza se levantó también, con los ojos brillando de enojo. «Veremos cuánto tiempo mantiene esa actitud, Ramírez. Hay muchas formas de conseguir estas tierras». Después de esa amenaza apenas velada, Mendoza se fue, dejando a Miguel preocupado pero decidido a proteger su rancho. En los días siguientes, comenzaron a pasar cosas extrañas. Una noche, parte de la cerca del rancho apareció cortada. Otra noche, alguien dejó abiertas las válvulas del sistema de riego, desperdiciando agua preciosa. Miguel y sus trabajadores tenían que estar constantemente vigilantes. Un día, Miguel fue a Oaxaca para hablar con un abogado sobre su situación. El abogado escuchó atentamente, pero no dio muchas esperanzas. «Oro del Norte tiene contactos importantes en el gobierno», explicó. «Si quieren sus tierras, pueden buscar la manera de expropiarlas legalmente, alegando interés público». Miguel regresó al rancho más preocupado que nunca. A la mañana siguiente, encontró un sobre bajo su puerta. Dentro había un documento oficial, lo leyó con creciente alarma. «No puede ser», murmuró, reconociendo el sello del gobierno estatal. El documento indicaba que sus tierras serían expropiadas por interés público en 30 días. Según el papel, el área tenía recursos estratégicos importantes para el desarrollo económico del Estado. Miguel fue inmediatamente a mostrar el documento a doña Lupita. «Es obra de Mendoza», dijo la anciana después de que Miguel le leyera el papel. «Está usando sus influencias en el gobierno. ¿Qué puedo hacer?», preguntó Miguel desesperado. «No puedo perder todo por lo que he luchado». «No lucharás solo», respondió doña Lupita con determinación. «Todo el pueblo estará contigo». Esa misma tarde, Miguel convocó a una reunión en la plaza del pueblo. A pesar del calor, vinieron todos. Familias completas, ancianos, niños, incluso personas de pueblos vecinos que habían oído sobre los problemas con Oro del Norte. Miguel se puso de pie frente a todos y explicó la situación, cómo Mendoza quería comprar sus tierras para una mina, cómo había rechazado la oferta y cómo ahora el gobierno quería expropiar el rancho. «Si abren una mina aquí, contaminarán nuestra agua, destruirán nuestros campos y acabarán con todo lo que hemos reconstruido después de la sequía», explicó Miguel. «Necesito su ayuda para detenerlos». Don Pedro fue el primero en ponerse de pie. «Estoy contigo, Miguel», exclamó con voz fuerte. «Has hecho tanto por nosotros,
trayendo trabajo y esperanza de nuevo al pueblo. Ahora es nuestro turno de ayudarte. Don Ernesto Torres se levantó junto con toda su familia. Mi familia y yo regresamos de Ciudad de México porque creímos en tu proyecto, Miguel, dijo. No dejaremos que una compañía minera destruya nuestro futuro. Doña Lupita habló con voz firme a pesar de su edad. Esta tierra ha sido nuestra por generaciones, dijo apoyada en su bastón. No dejaremos que unos extraños vengan a destruirla por dinero. Uno a uno, los vecinos expresaron su apoyo. Juntos formaron un plan de acción con 3 partes. Primero, contactarían a grupos ambientalistas en la ciudad. Carlos, el hermano mayor de Miguel que trabajaba en Ciudad de México, conocía a periodistas que podrían ayudar a difundir su historia. Segundo, organizarían protestas pacíficas. No usarían violencia, pero mostrarían al mundo que estaban unidos contra la mina Tercero. Buscarían ayuda legal. La maestra del pueblo, Lucía Flores, tenía un primo que era abogado especializado en derechos de las comunidades indígenas. Juntos somos más fuertes que cualquier compañía minera, dijo Miguel al final de la reunión. No permitiremos que nos quiten lo que es nuestro. Al día siguiente, llegaron 3 camionetas más de Oro del Norte. Bajaron hombres con instrumentos de medición que intentaron entrar en las tierras de Miguel. Se encontraron con una cadena humana. Todos los habitantes del pueblo, unidos de la mano, bloqueando el camino al rancho Javier Mendoza, salió de la primera camioneta, con cara de pocos amigos. «Esto es ilegal», gritó, mostrando documentos. «Tenemos permiso del gobierno para hacer estudios en estas tierras». «Estas tierras tienen dueño», respondió Miguel firmemente. «Y hay niños, ancianos y familias que dependen de ellas. No entrarán». Mendoza miró con furia la barrera humana frente a él. Después de un tenso momento, ordenó a sus hombres regresar a las camionetas. «Esto no se queda así, Ramírez», amenazó antes de irse. «Nadie se interpone en los proyectos de Oro del Norte. Nadie». A pesar de la amenaza, Miguel se sintió fortalecido por el apoyo de toda la comunidad. Sabía que no sería una lucha fácil, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba solo. Esa noche, mientras Miguel cepillaba a Esperanza en su establo especial, escuchó un ruido extraño fuera. Salió a investigar y vio sombras moviéndose cerca de la casa principal. 2 hombres intentaban forzar la puerta. «¡Oigan!», gritó Miguel, corriendo hacia ellos. «Fuera de mi propiedad». Los hombres, sorprendidos, salieron corriendo hacia un coche que esperaba con el motor encendido. Antes de huir, uno de ellos gritó: «¡Cuida bien a tu caballo, Ramírez! La próxima vez vendremos por él». Miguel pasó el resto de la noche vigilando, preocupado por la amenaza contra Esperanza. Al amanecer, don Pedro y otros vecinos se ofrecieron para establecer turnos de vigilancia en el rancho. «No pueden intimidarnos», dijo don Pedro. «Estaremos alerta día y noche». Miguel agradeció el apoyo. Sabía que la lucha con Oro del Norte apenas comenzaba y sería difícil, pero la comunidad unida le daba esperanza. Esta vez no lucharía solo contra la adversidad, como había hecho durante la sequía. Ahora tenía a todo San Juan Teotihuacán de su lado. A la mañana siguiente, Carlos, el hermano mayor de Miguel, llegó desde Ciudad de México. Había venido tan pronto como recibió el mensaje sobre los problemas con Oro del Norte. Carlos era más alto que Miguel, con el pelo corto y gafas. Trabajaba como contador en una empresa grande en la ciudad. «Me alegra que hayas venido, hermano», dijo Miguel mientras caminaban por el rancho, mostrándole los daños que los hombres de Mendoza habían causado la noche anterior. «Esto es peor de lo que me contaste por teléfono», respondió Carlos, frunciendo el ceño. «Pero traigo buenas noticias. Contacté a varios amigos periodistas y están muy interesados en tu historia. También hablé con una organización que se llama Tierra Viva que lucha contra proyectos mineros que dañan el medio ambiente. ¿Crees que puedan ayudarnos?», preguntó Miguel. «Estoy seguro. De hecho, una reportera de El Diario Nacional y 2 miembros de Tierra Viva vendrán mañana para conocer la situación». Mientras tanto, en otra parte del rancho,
Doña Lupita enseñaba a un grupo de mujeres y niños a hacer carteles para las protestas. Usaban pedazos de cartón y pinturas de colores. Escriban mensajes claros y fuertes, les decía la anciana. El agua vale más que el oro. Es un buen mensaje. O, nuestra tierra no se vende. Los niños pintaban con entusiasmo, orgullosos de participar en la defensa de su pueblo. Entre ellos estaba Juanito, el hijo menor de don Ernesto Torres, un niño de 7 años con una sonrisa a la que le faltaban 2 dientes. Doña Lupita, ¿los malos quieren llevarse a Esperanza?, preguntó Juanito mientras pintaba. No, mijito, respondió doña Lupita con voz suave. Los malos quieren nuestra tierra para sacar oro, pero no los dejaremos, ¿verdad? No, respondieron todos los niños a coro. En la tarde llegó al rancho Raúl Flores, el abogado primo de la maestra Lucía. Era un hombre joven, de unos 30 años, con cara seria y un maletín lleno de documentos. He revisado los papeles de expropiación, dijo Raúl mientras se sentaba con Miguel y Carlos en la mesa de la cocina. Y encontré varios problemas. Primero, no hicieron los estudios ambientales obligatorios. Segundo, no consultaron con la comunidad, lo cual es ilegal cuando se trata de tierras habitadas por comunidades rurales con tradiciones históricas. ¿Eso significa que podemos detener la expropiación?, preguntó Miguel esperanzado. Podemos intentarlo, respondió Raúl. Presentaré una demanda mañana mismo. El proceso legal puede durar semanas o incluso meses, lo cual nos da tiempo para organizar más acciones. Al día siguiente, tal como prometió Carlos, llegaron los periodistas y los activistas ambientales. Elena Morales, la reportera de El Diario Nacional, era una mujer joven y enérgica que hacía muchas preguntas y tomaba fotos de todo. Los miembros de Tierra Viva, Pablo y Marina, eran expertos en los efectos negativos de la minería. La minería a cielo abierto contamina el agua y destruye la tierra para siempre, explicó Pablo durante una reunión con todo el pueblo. En otros lugares donde ha trabajado Oro del Norte, han dejado ríos contaminados con químicos tóxicos y tierras que ya no sirven para cultivar. ¿Cómo podemos detenerlos?, preguntó alguien entre la multitud. Con visibilidad y presión pública, respondió Marina. Las compañías mineras temen la mala publicidad. Si logramos que muchas personas conozcan su historia y apoyen su causa, Oro del Norte tendrá problemas. Los inversionistas no quieren estar asociados con empresas que destruyen comunidades. Elena Morales escribió un artículo que apareció en la primera página de El Diario Nacional 2 días después. El título era grande y claro: Pueblo unido contra la minera que amenaza su agua y su futuro. El artículo contaba la historia de Miguel, de cómo había salvado su rancho durante la sequía, y de cómo ahora Oro del Norte quería destruir todo lo que habían reconstruido. El artículo incluía fotos del pueblo, de los campos de cultivo, de Esperanza y de los niños con sus carteles. La última foto mostraba a todos los habitantes formando una cadena humana alrededor del rancho El Amanecer, con Miguel y doña Lupita al frente. La historia de San Juan Teotihuacán tocó el corazón de muchos lectores. Pronto, otros periódicos y canales de televisión comenzaron a interesarse. Reporteros de diferentes medios llegaban cada día para entrevistar a Miguel y a otros miembros de la comunidad. Una semana después de que apareciera el primer artículo, Marina de Tierra Viva organizó una protesta más grande. Personas de otros pueblos que también tenían problemas con compañías mineras vinieron a mostrar su apoyo. Estudiantes universitarios de Oaxaca llegaron en autobuses, trayendo más carteles y cámaras para documentar todo. Formaron una cadena humana alrededor de todo el rancho El Amanecer. Eran más de 200 personas, cantando y gritando mensajes contra la minería contaminante. Javier Mendoza apareció con varios hombres en trajes negros. Su cara ya no mostraba la sonrisa confiada de antes, ahora se veía furioso y preocupado. «Esto es una invasión ilegal», gritó señalando a los manifestantes. «Llamaré a la policía». «No hay nada ilegal en una manifestación pacífica, señor Mendoza», respondió Raúl Flores con calma. «Todas estas personas están ejerciendo su derecho constitucional a la libre expresión».
Ustedes están interfiriendo con un proyecto legal de desarrollo económico, insistió Mendoza. ¿Legal? Raúl sonrió. Mi demanda contra su expropiación ya fue aceptada por el juez. Hasta que el tribunal decida, no pueden tocar un solo centímetro de esta tierra. Mendoza se fue furioso, pero la lucha estaba lejos de terminar. En los días siguientes, Oro del Norte intentó diferentes tácticas. Primero, ofrecieron trabajo a los hombres del pueblo, con salarios mucho más altos de lo normal en la región. Pero nadie aceptó. No trabajaré para destruir mi propia tierra, dijo don Pedro cuando recibió la oferta. Luego, enviaron a funcionarios del gobierno para hablar con los líderes del pueblo. Les dijeron que el proyecto minero traería desarrollo, escuelas nuevas y una clínica médica. No necesitamos sus promesas vacías, respondió doña Lupita. Necesitamos nuestra tierra limpia y nuestro agua pura para vivir. Una noche, 3 hombres entraron al establo donde dormía Esperanza. Intentaron llevarse al caballo, pero los vecinos que vigilaban los descubrieron. Hubo una pelea, y los hombres huyeron sin lograr su objetivo. Cada día están más desesperados, dijo don Ernesto, quien tenía un corte en la mejilla después de la pelea. Ahora intentan robarse a Esperanza para lastimar a Miguel. Tendremos que ser más cuidadosos, respondió Miguel preocupado por la seguridad de todos. Estos hombres son peligrosos. Después del intento de secuestrar a Esperanza, Miguel decidió que era hora de ir más lejos con su lucha. Junto con Carlos, Raúl y los activistas de Tierra Viva, organizaron una marcha desde San Juan Teotihuacán hasta la capital del estado. Caminaron durante 3 días, y a cada pueblo que pasaban, más personas se unían a ellos. Cuando llegaron a la capital, eran más de 500 personas. Se pararon frente al edificio del gobierno estatal con sus carteles y canciones. Las cámaras de televisión grabaron todo, y los periodistas entrevistaron a Miguel y a otros líderes de la marcha. El gobernador, presionado por la atención mediática, finalmente aceptó reunirse con una delegación del grupo. Miguel, Carlos, Raúl, doña Lupita y Pablo de Tierra Viva entraron al edificio para hablar con él. Señor gobernador, dijo Miguel cuando les dieron la palabra, solo queremos vivir en paz en nuestras tierras. Hemos trabajado duro para recuperarnos de la sequía. No permitiremos que una mina destruya todo eso. Entiendo su preocupación, señor Ramírez, respondió el gobernador, un hombre mayor con pelo canoso y traje elegante. Pero también debo considerar el desarrollo económico del Estado. ¿Qué desarrollo puede haber si destruyen la tierra y contaminan el agua?, preguntó doña Lupita con firmeza. La verdadera riqueza está en la tierra sana, no en el oro que sacan destrozándola. El gobernador escuchó todas las preocupaciones. Al final de la reunión prometió revisar el caso personalmente y asegurar que se cumplieran todas las leyes ambientales. La presión sobre Oro del Norte aumentaba cada día. Las acciones de la compañía en la bolsa de valores comenzaron a bajar cuando los inversionistas vieron las protestas en la televisión y leyeron sobre el conflicto en los periódicos. Mientras tanto, en San Juan Teotihuacán, la vida continuaba. Miguel y sus trabajadores seguían cuidando los cultivos y el ganado. Los niños iban a la escuela, donde la maestra Lucía les enseñaba sobre la importancia de proteger el medio ambiente. El rancho, el amanecer, se había convertido en un símbolo de resistencia y esperanza. Personas de todo México enviaban cartas de apoyo. Algunos incluso viajaban desde lejos solo para conocer a Miguel y a Esperanza, el caballo que había iniciado toda esta historia. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en el campo, vio a Juanito, el hijo de don Ernesto, corriendo hacia él con cara de alegría. ¡Miguel! ¡Miguel!, gritaba el niño. Han salido en la televisión nacional. Todo México conoce nuestra historia. Miguel sonrió. La estrategia estaba funcionando. Cuanta más gente conociera su lucha, más difícil sería para Oro del Norte y sus amigos en el gobierno ignorar la voluntad del pueblo. Esa noche, hubo una celebración en la plaza del pueblo. Todos estaban contentos por la atención nacional que recibía su causa. Don Pedro tocaba la guitarra, y las mujeres habían preparado comida para compartir. En medio de la celebración llegó un mensajero con un sobre para Raúl Flores. El abogado lo abrió y leyó su contenido con una sonrisa creciente.
Tengo noticias importantes, anunció, y todos hicieron silencio para escuchar. El juez ha emitido una orden temporal que prohíbe cualquier actividad minera en San Juan Teotihuacán hasta que se resuelva nuestro caso. Es una victoria preliminar. La gente aplaudió y gritó de alegría. No era el final de la lucha, pero era un paso importante. Tendrían tiempo para seguir organizándose y presionando. 3 semanas después de que comenzaran las protestas, llegó la noticia que todos esperaban. El gobierno del estado anunció la cancelación de los permisos otorgados a Oro del Norte para operar en la región de San Juan Teotihuacán. Un juez había ordenado a la compañía retirar sus máquinas y personal de la zona. La comunidad entera celebró la victoria. Habían demostrado que unidos podían enfrentar incluso a una poderosa corporación. Miguel estaba agradecido y orgulloso de su pueblo. «Esta tierra no es solo mía», dijo Miguel a todos durante la celebración. «Es nuestra, y juntos la protegeremos siempre». Esa noche, mientras todos festejaban en la plaza, Miguel fue a ver a Esperanza en su establo. Le llevó una manzana, su golosina favorita. «Todo comenzó contigo, amiga», dijo, acariciando el cuello del caballo. «¿Quién hubiera pensado que comprar un caballo hambriento me traería tanta suerte y tantos amigos?» Esperanza comió la manzana con gusto, moviendo su cola como si entendiera cada palabra. Mientras Miguel estaba con Esperanza, notó algo extraño en el cielo. A lo lejos, hacia el oeste, había nubes oscuras. Nubes de lluvia. Después de 3 largos años de sequía, parecía que finalmente el cielo se preparaba para llorar. «¿Ves eso, Esperanza?», susurró Miguel, señalando hacia las nubes. «Parece que vienen más bendiciones en camino». Las nubes oscuras se fueron acercando lentamente a San Juan Teotihuacán. Miguel dejó a Esperanza en su establo y corrió hacia la plaza donde la gente seguía celebrando la victoria sobre Oro del Norte. «¡Miren el cielo!», gritó Miguel, señalando hacia el horizonte. «Se acerca la lluvia». La música y las conversaciones se detuvieron. Todos miraron hacia donde señalaba Miguel. Las nubes, grandes y pesadas, avanzaban lentamente hacia el pueblo. Después de 3 largos años de sequía, la posibilidad de lluvia era casi un milagro. «¿Creen que realmente lloverá?», preguntó Juanito, el hijo de don Ernesto, con los ojos muy abiertos. «Sí, mijito», respondió doña Lupita sonriendo. «Esas son nubes de lluvia, las primeras en mucho tiempo». La gente comenzó a moverse. Algunos regresaron rápidamente a sus casas para guardar cosas que tenían afuera. Otros pusieron cubetas y barriles para recoger el agua. Los niños, emocionados, corrían de un lado a otro. El viento empezó a soplar más fuerte. Las primeras gotas cayeron grandes y pesadas, haciendo pequeños hoyos en la tierra seca. Luego, de repente, el cielo se abrió y la lluvia comenzó a caer con fuerza. En lugar de buscar refugio, la gente salió a la calle. Hombres, mujeres y niños extendieron sus brazos y levantaron sus caras hacia el cielo, sintiendo el agua fresca sobre su piel. «¡Lluvia! ¡Al fin lluvia!», gritaban los niños, saltando en los charcos que comenzaban a formarse. Don Pedro, con su camisa ya empapada, abrazó a Miguel. «Es un milagro, Miguel, un verdadero milagro. Es como si el cielo también celebrara nuestra victoria», dijo Miguel, con gotas de agua resbalando por su cara. Doña Lupita, a pesar de su edad, también estaba bajo la lluvia. Su pelo blanco mojado se pegaba a su cara arrugada, pero sonreía como una niña. «Te lo dije, Miguel», gritó por encima del ruido de la lluvia. «La sequía también pasaría. Todo en la vida son círculos». La lluvia continuó toda la noche y parte del día siguiente. Los campos secos bebían agua como si fueran esponjas. El cauce del río, que había estado seco por tanto tiempo, comenzó a llenarse nuevamente. Los pozos subían de nivel. Cuando finalmente paró de llover, todo se veía diferente. El polvo había desaparecido, la tierra estaba oscura y húmeda, y el aire olía fresco y limpio. En el rancho El Amanecer, Miguel caminaba por sus campos con una sonrisa que no podía ocultar. «Mira, don Ernesto», dijo a su trabajador, señalando pequeños puntos verdes que asomaban en la tierra.
Las semillas están brotando. Es increíble lo rápido que responde la tierra cuando tiene agua, respondió don Ernesto, agachándose para ver mejor. En las semanas siguientes, llovió varias veces más. No eran tormentas fuertes como la primera, sino lluvias suaves y constantes que eran perfectas para los cultivos. El paisaje comenzó a cambiar rápidamente. Donde antes había tierra seca y agrietada, ahora había plantas verdes. Los árboles que habían sobrevivido a la sequía tenían hojas nuevas. Pasaron 3 meses. El rancho, El Amanecer, se transformó. Los campos de maíz crecían altos y fuertes. Los frijoles florecían. Las calabazas se extendían por el suelo con sus grandes hojas verdes. El sistema de riego que Miguel había construido funcionaba perfectamente, distribuyendo el agua de lluvia almacenada por todo el rancho. Miguel no solo había recuperado su rancho, sino que lo había mejorado. Con la experiencia de la sequía, había aprendido técnicas nuevas para conservar el agua y proteger el suelo. Plantó árboles en lugares estratégicos para dar sombra y evitar la erosión. Utilizó abonos naturales en lugar de químicos. Un día, Miguel recibió visitas importantes. El doctor Ramón Vázquez del Museo Nacional y el director de la Secretaría de Agricultura del Estado. Señor Ramírez, su rancho es impresionante, dijo el director después de recorrer El Amanecer. Ha logrado crear un modelo de agricultura sustentable que podría enseñarse en todo el país. Solo aplico lo que aprendí durante la sequía, respondió Miguel con modestia. Cada gota de agua es valiosa. Cada planta tiene su propósito. ¿Estaría dispuesto a compartir sus conocimientos?, preguntó el director. Podríamos organizar visitas de agricultores de otras regiones para que aprendan sus técnicas. Miguel pensó un momento y luego sonrió. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no creamos una escuela aquí mismo? Podemos enseñar no solo a los agricultores, sino también a los niños. Ellos son el futuro. La idea de la escuela se hizo realidad 6 meses después. Con ayuda del gobierno estatal y donaciones de organizaciones ambientales, Miguel construyó un edificio pequeño pero funcional en una parte del rancho. Lo llamaron Escuela de Agricultura Sustentable El Amanecer. La escuela tenía salones de clase donde se enseñaba teoría, pero lo más importante eran las prácticas en el campo. Los estudiantes aprendían directamente en la tierra, plantando, regando, cosechando. Miguel era el maestro principal, pero también invitaba a expertos en diferentes áreas. No solo enseñamos a cultivar, explicaba Miguel a los visitantes. Enseñamos a amar y respetar la tierra, a trabajar con la naturaleza, no contra ella. Los niños del pueblo tenían clases especiales los fines de semana. Juanito, el hijo de don Ernesto, era uno de los estudiantes más entusiastas. Miguel, ¿puedo ayudar a cuidar a Esperanza hoy?, preguntaba siempre que tenía oportunidad. Esperanza se había convertido en la mascota oficial del rancho y de la escuela. Todos los niños la amaban. Miguel había construido un corral grande para ella, donde podía correr libremente. También tenía un establo cómodo para descansar. Su pelaje ahora brillaba con salud y sus ojos estaban llenos de vida. A veces, cuando no había muchas personas, Miguel montaba a Esperanza y recorría los límites del rancho. Eran momentos tranquilos donde podía pensar y disfrutar de todo lo que habían logrado. Un año después de la primera lluvia, San Juan Teotihuacán era un lugar diferente. Casi todas las familias que se habían ido durante la sequía habían regresado. Las casas estaban ocupadas de nuevo, la escuela llena de niños, la iglesia abierta todos los días. La vida había vuelto al pueblo. Una tarde, mientras Miguel supervisaba a un grupo de estudiantes que aprendían a plantar árboles frutales, se acercó Carlos, su hermano. Miguel, han llegado visitantes importantes, dijo Carlos, que ahora vivía en el pueblo y ayudaba a administrar la escuela. Son de una universidad en Ciudad de México. Quieren hacer un documental sobre El Amanecer. Los visitantes eran un grupo de profesores y estudiantes de comunicación. Habían oído sobre la historia de Miguel, Esperanza y la lucha contra Oro del Norte, y querían documentarla para que más personas la conocieran. Su historia es inspiradora, señor Ramírez,
dijo la profesora que lideraba el grupo. Muestra cómo una comunidad unida puede superar grandes dificultades. Miguel accedió a ser entrevistado, aunque no le gustaba mucho ser el centro de atención. Mientras caminaban por el rancho para la filmación, la profesora le hizo muchas preguntas sobre cómo había comenzado todo. Lo más asombroso de su historia, dijo la profesora, es como un acto de bondad. Comprar un caballo hambriento con sus últimos pesos desencadenó todos estos eventos positivos. Miguel miró a Esperanza, que pastaba tranquilamente no lejos de ellos. «La bondad siempre regresa a ti», respondió simplemente. «Mi padre me enseñó eso». Al anochecer, después de que los visitantes se fueran, Miguel se sentó en el porche de su casa con doña Lupita. Desde allí podían ver los campos verdes del rancho, iluminados por la luz dorada del sol poniente. «¿Recuerdas cuando viniste a mi casa con ese mapa viejo, Miguel?», preguntó la anciana sonriendo. «Parecías tan confundido». «Nunca imaginé que ese mapa cambiaría nuestras vidas», respondió Miguel, «ni que Esperanza me traería tanta fortuna». «No fue el mapa ni fue Esperanza», dijo doña Lupita con sabiduría. «Fue tu corazón, Miguel. Fuiste tú quien decidió gastar tus últimos pesos para salvar a un animal que sufría, en lugar de comprar semillas para ti mismo». Miguel miró a la anciana con respeto. A pesar de sus 92 años y su vista débil, veía cosas que otros no podían ver. «La estatuilla que encontraste en la cueva, la del caballo que se parecía a Esperanza», continuó doña Lupita. «No era coincidencia, nuestros antepasados creían que los animales podían ser mensajeros de los dioses. Creo que Esperanza fue enviada a ti, Miguel, para probar tu bondad y para guiarte al tesoro». Miguel no estaba seguro si creía en esas cosas místicas, pero no podía negar que había algo especial en cómo había encontrado a Esperanza y cómo ella lo había llevado, de alguna manera, al tesoro de la cueva del águila. El sol se puso completamente y las primeras estrellas aparecieron en el cielo. Miguel y doña Lupita se quedaron en silencio, disfrutando del aire fresco de la noche. Al día siguiente, una nueva clase de estudiantes llegaría a la escuela. Miguel les enseñaría cómo plantar maíz siguiendo las técnicas tradicionales combinadas con métodos modernos de conservación de agua. Les hablaría sobre la importancia de cuidar la tierra, no solo para ellos, sino para las generaciones futuras. Y por supuesto les presentaría a Esperanza. Les contaría su historia, cómo la encontró flaca y triste en el mercado, cómo gastó sus últimos pesos para comprarla, y cómo ese simple acto de bondad había cambiado todo. Porque esa era la lección más importante que Miguel podía enseñar, más importante incluso que todas las técnicas agrícolas. La bondad siempre da frutos, aunque a veces tardamos en verlos. Mientras Miguel pensaba en todo esto, Esperanza se acercó al porche y puso su cabeza cerca de él. Como hacía a menudo, Miguel acarició su cuello con cariño. «Gracias, amiga», susurró, «por todo». En el horizonte, nuevas nubes de lluvia se formaban, prometiendo más agua para los campos sedientos de San Juan Teotihuacán. La sequía había terminado, no solo la de la tierra, sino también la del espíritu del pueblo. Y todo había comenzado con un acto de bondad inesperada, en un día caluroso, cuando un hombre decidió ayudar a un caballo hambriento en lugar de pensar solo en sí mismo.